Yo creo que yo supe del festival y supimos del festival, bueno, primero porque los músicos en esa época que tocábamos, sabíamos de él porque ya habíamos visto Woodstock 7 veces, ¿me entiendes? ¿No? Como película. Ya habíamos estado embebidos en el espíritu de Woodstock todos los músicos jóvenes que tocábamos en esa época. O sea, las escenas de Sly and the Family Stone y todo eso ya las tengo grabadas, ¿me entiendes? En la memoria. Entonces, yo tocaba con Víctor Rivera en esa época, teníamos un cuarteto, creo un trío, y fuimos y Víctor Rivera llevó el Hammond organ hasta arriba, lo que debe haber significado una cosa más o menos, llevar un Hammond. Yo me acuerdo que cargar el Hammond organ era una cosa seria, pesaba, pero un quintal. Entonces, nosotros lo llevábamos, y imagínate llevarlo desde donde se estacionaba hasta el escenario, 3 kilómetros con el Hammond organ ahí, vamos a ver. Entonces, bueno, fuimos y sé que Víctor Rivera nos convocó. Yo llegué, yo no me acuerdo mucho, han pasado 40 años, me acuerdo bastante poco, y que tocábamos en la mañana, hacía un día de sol, pero hacía frío, porque en octubre en Chile hace frío todavía en la mañana, y tocamos en la mañana, y yo tenía mi Gibson EV3, que era el bajo que usaba Jack Bruce, y tocábamos mucho esa onda, tocábamos Cream y tocábamos, con Víctor se tocaba mucho Procol Harum, una cosa así, ¿no? Se hacían covers, hacíamos covers. Y improvisamos bastante también. Bueno, yo estaba ahí tocando con como te digo, el Gibson, ¿no? Bajo, potente el Gibson. Y tenía estos cerros que uno miraba, aunque yo en la fotografía estoy así, porque yo cuando toco como que me embebo un poco en la situación y me absorbo un poco. Es una cuestión de concentración, yo creo. Entonces pero ya como te contaba, esta cosa del aire libre era muy bonito. Yo tenía este abrigo que me había regalado una novia, una cosa así, que era un abrigo que se llamaba el chaquetón afgano, que de hecho estaban bordados, que eran traídos de Estados Unidos en el fondo, eran bordados, y como hacía frío, estaba tocando con esta chaqueta, que era una chaqueta mítica, que me acuerdo, era una chaqueta que era muy querida la chaqueta, todo el mundo quería tener una, yo tenía la suerte de tener una, eso era. Yo me acuerdo que yo veo fotografías de un escenario con cubierta, pero yo toqué un escenario que no tenía cubierta, no tenía techo. Era un escenario abierto, un escenario al campo abierto. Y ya ahí con mi bajo yo, ahí, y Víctor con su... muy bonito, muy emotivo, porque al aire libre el sonido se expande, ¿me entiendes? El sonido del órgano, además, y este bajo que sonaba, era potente el bajo. Era muy bonito eso, el público estaba como bastante atónito de todo el evento, ¿no? Que pasaba, porque era una cosa única. Estábamos un poco en medio de la nada haciendo esto. Así. Me acuerdo del cable que era como un cordón umbilical que tenía no sé cuántos metros o kilómetros, el que unía esta cosa, que además se cortó varias veces, la luz se cortaba. Y yo, bueno, participé en la mañana, después me quedé más en la tarde, empezó a llegar más gente. Y creo que vi a los Jaivas, creo que los Jaivas cerraron el festival, tocaron al último. Y a los Blobs también los vi. Yo había tocado con Eduardo Gatti en un grupo que se llamaba The Apparition, así que los conocía mucho, a los Jaivas también los conocía. Me acuerdo que había como una especie de bueno, había muchos hippies y algunos mirones, pero más bien era un público bastante... había mirones, pero la mayoría eran hippies y se fumaban
se fumaban muchos pitos, había era como un lugar donde y no había carabineros, no había policía. Y acuérdate que estamos en una época también bastante permisiva, y esa época, una época, sobre todo los primeros 2 años de la Unidad Popular, fueron unos años magníficos, donde todo un ambiente cultural estupendo, se podía experimentar. Nosotros hicimos Jesucristo Superestrella en el Municipal, ¿me entiendes? Con la Orquesta Sinfónica. Era un periodo, los primeros 2 años de gobierno popular, de la Unidad Popular, para la cultura, para nosotros los músicos, fueron magníficos, absolutamente extraordinarios. Entonces había un ambiente de que se podían hacer las cosas. Yo creo que fue el primero, creo que fue el primer festival. Y entonces, como además se hizo en referencia al Festival de Woodstock, que había tenido mucha repercusión, y se vino la película, ¿me entiendes? Se daba la película. Entonces, la prensa le dio mucha bola a este festival. Como, no sé por qué, porque tampoco le había dado nunca mucha bola a este movimiento. Pero el Festival de Woodstock creó como una suerte de vigencia de los hippies, bueno, ¿sabes cómo se llama? Entonces, como que el Mercurio, porque el Mercurio, imagínate, pues el Mercurio, todos sabemos de dónde viene, ¿no? Pero le dio mucha, ¿cómo se dice? Air radio, o sea, lo sacó al aire la cosa. Me imagino, yo no sé si para criticarlo, yo no me acuerdo de las crónicas que decían, o para informarlo, no me acuerdo qué pasaba. Porque es extraño, el Mercurio, tú sabes la línea que tiene, una línea tradicional, qué sé yo, pero tuvo el acierto de hacer una crónica de este festival, que yo creo que fue el primero. Entonces fue emblemático. Eso fue, como marcar algo. Que en Chile sí había un movimiento musical, había un movimiento hippie, se fumaba marihuana, qué sé yo, ¿me entiendes o no? Igual que allá.